Y todas, bienvenidos a la sesión 275 de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que se encuentra en su 8ª temporada. Esta sesión puede seguirse a través del canal Justicia TV, la plataforma Zoom de la Academia de la Magistratura, el aula virtual del Poder Judicial y nuestras redes sociales. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy, nuestro distinguido invitado, el máster Daniel Guamán Castelares, quien va a disertar el tema El informe fundamentado en materia penal ambiental, naturaleza, alcances y problemas prácticos. Saludamos también al integrante de nuestra comisión de capacitación, el juez especializado Víctor Alcocer Acosta. Comenzamos precisamente esta sesión 275 dándole el uso de la palabra al juez especializado Víctor Alcocer Acosta. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Doctor Daniel Guamán Castelares, agradecerle a nombre del programa La Cátedra de los Jueves de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y indicar que el tema que usted va a exponer el día de hoy es el informe fundamentado en materia ambiental, naturaleza, alcances y problemas prácticos. Inmediatamente doy el pase a don Guillermo para que dé lectura de su hoja de vida. Muchas gracias. Daniel Guamán Castelares es profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad del Pacífico y profesor de Delitos Ambientales, Minería Ilegal, Teoría del Delito en la Academia de la Magistratura. Tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Freiburg en Alemania, licenciatura en Derecho y segunda especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con amplia experiencia teórica y práctica en el derecho penal ambiental y de la empresa, al haberse desempeñado como asesor de la Fiscalía de la Nación, destacado al área de productividad fiscal y al mejoramiento de las fiscalías especializadas en materia ambiental y como secretario técnico de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial. También tiene experiencia en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, pues formó parte del equipo de expertos para la reforma penal y procesal penal de la Cooperación Internacional Alemana, GIS, y forma parte del conjunto de instructores del proyecto de apoyo al sector justicia del Colegio de Abogados de Estados Unidos, Abarroli. Ha realizado estancias de investigación en universidades de Suiza, Alemania, la Universidad Autónoma de Madrid en España y la Universidad Externado de Colombia. Las muy buenas tardes a Daniel Guamán Castelares. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Alcocer, a todos ustedes, damas y caballeros, por estar presentes en un día jueves por la tarde para tocar un tema que desde mi perspectiva es muy importante. Y no es importante solamente porque teóricamente presenta muchos retos, sino porque en la práctica es uno de los temas menos abordados, pero más útiles que puede tener el derecho penal ambiental. En este momento, en estas semanas, para ser más precisos, se va a discutir precisamente el tema que hoy día vamos a tocar como conferencia por la Corte Suprema de la República. Será un acuerdo plenario el cual determine los alcances de lo que debe entenderse por el informe fundamentado, porque ciertamente existen dos casaciones que tienen una contradicción bastante marcada, sobre las cuales naturalmente en su momento yo voy a exponer mi postura. Asimismo, otro tema de vital importancia dentro del derecho penal ambiental va a ser objeto de tutela, va a ser objeto de debate, va a ser objeto de análisis por la Corte Suprema y es el referido a la diferenciación entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador con ocasión del delito de contaminación ambiental. Sin más preámbulos, entonces voy a comenzar con la conferencia, para lo cual deseo plantear una pregunta y una duda. ¿Cuándo algo forma parte del derecho penal ambiental o del derecho administrativo sancionador? Antes de hablar del informe fundamentado, quiero tocar un tema que desde mi perspectiva es fundamental. ¿Por qué razón algo pertenece al derecho penal y no al derecho administrativo sancionador y viceversa? Para esto, quisiera compartir la pantalla para poder en este momento utilizar una pequeña pizarra que me ayude a ilustrar los puntos que voy a sostener con ustedes. Si nosotros hoy por hoy estuviéramos en el año 1905, específicamente, pues tendríamos una diferenciación clara. Nosotros diríamos, ¿por qué el derecho penal
ambiental, protege al derecho penal y no al derecho, y no forma parte del derecho administrativo sancionador, por lo siguiente, porque en 1905 teníamos una postura fijada por James Goldsmith que hacía distintos lo que es el derecho penal de lo que es el derecho sancionador. Derecho penal tiene como objeto de protección la tutela de bienes jurídicos. ¿Y qué es lo que le quedaba entonces al derecho administrativo sancionador? Lo que le quedaba es la tutela de intereses de la colectividad. Pero si entendemos a profundidad qué significaba cada uno de estos conceptos, vamos a entender por qué razón era así. Cuando se entendía inicialmente qué era un bien jurídico, el bien jurídico era entendido en un sentido material. Dicho sea de paso, cuando Birnbaum crea el concepto de lo que debe ser entendible como un bien jurídico, establece que un bien jurídico es una realidad, una Gegebenheiten, una realidad. ¿Qué significa una realidad? Para que exista un homicidio, tiene que haber un muerto. Para que exista una violación, tiene que haber una persona afectada en su libertad sexual y eso materializada en un daño que pueda ser evidente. Si existe un delito contra la integridad física, una lesión, tiene que existir una manifestación material de la lesión. Entonces, en ese entonces, se entendía al bien jurídico como una realidad material, que la fenomenología determinaba la existencia de realidades y eso limitaba la posibilidad del legislador, que solo se debía limitar a sancionar aquellas conductas que estaban en la realidad. No podía crear nada el legislador, solo se limitaba a sancionar aquello que está en la realidad. Por eso, en ese momento, la lógica del bien jurídico tenía mucho sentido y era bastante precisa al establecer que el derecho penal solo afectaba realidades y, por tanto, los bienes jurídicos y realidades tenían una identidad, lo cual, pues, en cierta manera resolvía el problema porque los intereses de la colectividad, a diferencia de aquello que está en la realidad, son ¿qué? Creaciones. Son creaciones que no requieren un resultado lesivo material. Si, por ejemplo, hablamos de la infracción de una norma administrativa sancionadora, no requerimos un resultado lesivo en sentido de que haya un muerto, en sentido de que haya un lesionado, sino requerimos tan solo la transgresión de la norma. ¿Y por qué requerimos la transgresión de la norma? Porque acá lo único que importa para sancionar una conducta es la generación de un peligro. Ojo, generación en todo supuesto idóneo. La generación de un peligro. Entonces, si en ese entonces era claro que el derecho penal protegía bienes jurídicos, por ende, lo que deseaba evitar es la afectación de la realidad, y por otro lado, el derecho administrativo sancionador lo que protegía eran intereses de la colectividad, entonces, creaciones, pues ambos tenían una óptica totalmente distinta. Pero, ¿qué pasó? Este es el buen y viejo derecho penal, llamado así de esta manera por el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Jeschek, pero esto no fue estático, esto cambió en el tiempo, y cambió de la forma tal que los bienes jurídicos no solamente le interesaban los resultados materiales, sino se comenzó el derecho penal a expandir un poco más, a coger parte de lo que el derecho administrativo sancionador veía. No solo le interesaba coger esta parte, sino empezó a toda esta parte a poder darle mayor concreción. ¿Y qué es lo que significa esto en términos concretos? Lo que es la famosa tentativa. La tentativa antes no se sancionaba penalmente, porque se exigía un resultado material. Dicho sea de paso, si ustedes ven el código original, el código penal alemán, van a darse cuenta de algo muy interesante, que a diferencia del código penal peruano, a diferencia de nuestra base, que es el código penal español, pese a ser el primer código, no tiene la tentativa dentro de la parte general. Y uno se preguntará, ¿por qué la tentativa, siendo tan importante, no está en la parte general? Porque inicialmente en la teoría del bien jurídico, la materialización exigía un resultado lesivo. El delito se exigía como consumado para poder ser sancionado penalmente. Es decir, no puede haber sanción penal si es que no hay un muerto. Pero ¿qué pasaba? Comenzaron a existir casos en los cuales había acciones idóneas para producir el resultado. Por ejemplo, imaginemos un momento, paremos, ¿y qué pasa a aquella persona que le disparan 15 balazos? La persona lo quería matar, le dispara todos esos balazos en la cabeza, tiene toda la objetivización de una conducta que significa un homicidio, pero no muere. Entonces, ¿no podríamos reprimir penalmente esa conducta? Y eso generó que el legislador introdujera la tentativa, pero en Alemania, a diferencia de lo que va a pasar en el resto de países que la incorporan en la parte general, los alemanes incorporan a la tentativa como parte de ciertos delitos. Solo es tentativa aquello que expresamente en la parte especial se prevé como reprimible como tentativa.
Porque, recordemos, el bien jurídico implicaba la afectación de una realidad. Pero ahí el derecho penal comenzó a avanzar. Ya no estábamos frente solamente a la afectación de un resultado lesivo en un espacio determinado, sino que se amplió. También importaba, o sea, adelantar las barreras de punibilidad de forma tal que la tentativa, es decir, que es, en otras palabras, la tentativa no es sino, desde una perspectiva dogmática, la generación de un peligro. ¿Pero qué tipo de peligro? Un peligro concreto. Entonces, desde el derecho penal se comenzaron a sancionar las conductas que generaron un peligro concreto, un peligro real, un peligro objetivado para el bien jurídico. Pero el derecho penal no se quedó ahí. Y empezó a decir, oye, hay cosas que no solo no están en la realidad, pero merecen ser sancionadas penalmente. Y ese merecimiento se justifica en la lesividad que tiene la conducta. Y se quitó un dogma fundamental en el derecho penal que decía que la pena precisa la lesión de un bien jurídico, y se agregó una parte más. La pena precisa la lesión y puesta en peligro. Y ahí se incorporó la tentativa. Pero no solamente existe esa forma de peligro, sino, como ustedes, directo público, también lo saben, existe una forma más fuerte de peligro. ¿Cuál es? El peligro abstracto. ¿Y quién ya sancionaba conductas de peligro abstracto? El derecho administrativo sancionador. Cuando hablamos, por ejemplo, de infracciones de tránsito, hay infracciones de tránsito que, como ustedes se van a dar cuenta, tienen un contenido material exactamente igual que la norma penal. ¿Cuál es, por ejemplo? La conducción en estado de ebriedad tiene el mismo injusto material que el delito de conducción en estado de ebriedad. Si ustedes ven, en el ámbito que ahorita nos importa en esta conferencia, en el plano del derecho ambiental, los reglamentos o los distintos instrumentos normativos sancionadores tienen, lo sancionador ambiental tiene exactamente lo mismo en la norma administrativa que en la norma penal. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué es el mismo tipo de injusto material? Porque heredamos una tradición de 1905 que decía que el derecho penal solo protege bienes jurídicos y el derecho penal protege intereses de la colectividad. Pero esta realidad que era vigente en 1905 ya no existe más, ya dejó de existir. Tan es así que, por ejemplo, hoy consideramos conductas como bienes jurídicos a creaciones, a generaciones de peligro, hechos que no requieren un resultado material. La corrupción, los delitos de cohecho son precisamente aquellos supuestos en los cuales no se exige un resultado material, no se afecta una realidad. Potencialmente, se pone en peligro una realidad concreta, sí, pero no desde un punto de vista material. Cuando hablamos de un cohecho, no hay un muerto, no hay un lesionado, no existe un resultado material, como lo entendió el legislador o como lo entendía la doctrina en el año 1905. Razón por la cual la situación es totalmente distinta en 1905 que ahora. Dicho sea de paso, no solo lo digo yo, vamos a borrar todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a ir a un punto posterior. ¿Qué pasó después? Vamos a ver, listo. ¿Qué pasa hoy por hoy? Hoy el derecho penal y el derecho administrativo sancionador comparten en cierto aspecto un mismo plano. ¿Qué significa esto? Que existe un ámbito de coincidencia entre ambos. Y ese ámbito de coincidencia lo que genera es que exista un plano que deba delimitarse entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Este plano que nosotros podemos ver en el gráfico es el que va a ser objeto de análisis. Y uno diría, esto es lo que justifica una diferenciación que para la doctrina ha sido denominada injusto cuantitativo. La diferencia no es de carácter de que protegen objetos distintos, sino que protegen exactamente lo mismo, pero la afectación o la lesividad es distinta. Muchos dirán que esto les va a sonar a teoría, que esto es extraño, que eso no pasa, que las normas del derecho penal protegen bienes jurídicos y las normas del derecho administrativo sancionador solo protegen intereses de la colectividad, retrotrayendo ese pensamiento que en 1905 estaba en vigor y ya hemos demostrado por qué hoy no está en vigor. Y aquellas personas que piensen así, les invito a leer el delito de defraudación de renta de aduanas. ¿Qué es lo que espera el delito de defraudación de renta de aduanas? ¿Cuál es la diferencia
entre una norma administrativa y una norma penal. La diferencia, ¿cuál creen que es? Que no, que protegen opciones distintas, que tienen ámbitos distintos de protección. No, la diferencia, ¿cuál es específicamente prevista en la norma? El monto. ¿Por qué? Porque defraudaciones excesivas lesionan de forma más intensa el mismo objeto de protección, que es el sistema tributario aduanero. Entonces, desde esa perspectiva, una afectación mayor afecta de mayor modo, por lo tanto, amerita una reacción más intensa, derecho penal. Afectaciones pequeñas, cortas, ameritan una reacción leve, derecho administrativo sancionador. Y esta norma, la que ven a continuación, defraudación de renta de aduanas, es el mejor ejemplo. ¿Qué es lo que te dice esta teoría? Que el derecho penal y el derecho administrativo sancionador protegen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Y esto yo estoy totalmente correcto, yo estoy totalmente de acuerdo con esta teoría. ¿Por qué? Porque no existen dos conceptos distintos de ambiente. El ambiente, o para ser más técnico, para ser más normativista, el derecho al ambiente sano y equilibrado, que es el que tutela nuestra Constitución, el derecho al ambiente sano y equilibrado, no es que estamos hablando de dos derechos o dos conceptos distintos de ambiente como objeto de protección. El ambiente sano y equilibrado es el mismo para el derecho penal como para el derecho administrativo sancionador. ¿Por qué? Porque el derecho penal no fija las barreras de su propio objeto de protección. El derecho penal protege aquello que ya está dado, sí, pero está dado en sentido normativo. ¿A qué me refiero? Cuando la Constitución preveyó la existencia de un derecho a un ambiente sano y equilibrado, preveyó un principio. ¿Qué es un principio? Es un mandato de optimización, no es una regla. Le falta para su concreción y su exigibilidad la posibilidad de que este principio, en sentido estricto, pueda tener concreción. Por ejemplo, el derecho a la vida es un principio. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo inicia ni cuándo acaba, y para saber cuándo inicia y cuándo acaba nos debemos remitir a la legislación pertinente. ¿Cuándo inicia la vida? Desde el momento en el cual dos personas conciben a un individuo. ¿Y cuándo culmina? Desde el momento en el cual cesa la actividad cerebral de esta persona. El Código Civil, Ley General de Salud. Para ver esto en el campo del derecho penal y la importancia práctica de ver que los límites no proceden del derecho penal, sino de la norma extrapenal, la que define el contenido concreto de lo que es el objeto de protección, les voy a poner un caso. ¿Qué pasaría, Dios no quiera, que uno de nosotros, bastante eufórico, sale a la avenida Javier Prado y está cruzando, dentro de lo permitido, está cruzando por la cebra peatonal, cruzando con la luz en verde, y de pronto pasa un vehículo a 200 kilómetros por hora y lo embiste, lo estrella, y afortunadamente la persona no llega a morir, pero lo llevan de inmediato de emergencia a una clínica. Y en la clínica llegan y el médico dice, ¿saben qué, señores? Su corazón comienza a latir, su corazón sigue latiendo. Todos sus órganos han sufrido daños intensos, pero todavía está latiendo su corazón. Sin embargo, su cerebro ya no funciona, ya tiene muerte cerebral. Y viene la disyuntiva del médico, sabiendo que esta persona desde una perspectiva normativa ya murió, ¿puede extraer sus órganos? Porque si estamos hablando de una persona que está viva, no podemos extraerle los órganos. Entonces, para la fenomenología, la persona sigue viva. ¿Por qué? Porque existe, porque su corazón sigue latiendo. Pero para el derecho, la persona ya murió desde el momento en el cual cesó su actividad cerebral, lo que significa que si él ha establecido en su DNI que acepta la donación de órganos, ya podría proceder a retirarse ese buen corazón que está latiendo, serle retirado para ser donado hacia otra persona. Y aquella persona que le retirara el corazón no cometería un delito de homicidio, porque no está afectando el derecho a la vida, porque el derecho a la vida cesó con la muerte cerebral. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el derecho penal no fija el objeto de protección. El objeto de protección viene ya dado por el ordenamiento jurídico previo. Es legitimado el objeto de tutela a través de la Constitución, es desarrollado a través de la normativa de segundo orden, y el quebrantamiento de los deberes fijados en la normativa de segundo orden es lo que el derecho penal se ocupa. Pero los deberes en sí mismo, el contenido del objeto de protección, no le compete al derecho penal. Por el contrario, le compete al ordenamiento jurídico precedente. ¿Qué significaría esto para el derecho ambiental? Que
¿Por qué es legítimo proteger una norma por parte del derecho penal? Porque existe una norma constitucional, porque la sociedad peruana ha decidido que forma parte del derecho de todo ciudadano, el derecho al ambiente sano y equilibrado. Por ende, la protección contra afectaciones del derecho sano y equilibrado debe estar protegida en la legislación peruana. La norma constitucional solamente habilita la protección, legitima la tutela. Pero para entender qué es el ambiente y cuándo se lo consideraría sano y equilibrado, no lo podemos decir a través de la norma constitucional, porque la norma constitucional es un principio, no una regla. Y el ámbito donde se da la delimitación de las reglas es la normativa de segundo orden. Cuando vayamos a la Ley General del Ambiente, desarrollaremos la normativa de segundo orden, que significa determinaremos cuál es el contenido concreto de lo que se entiende por ambiente, lo que se entiende porque sea sano y equilibrado, y a través de los parámetros de control ambiental nosotros fijaremos. Por ejemplo, un ambiente sano y equilibrado es aquel que mantiene el agua con tal determinado contenido de elementos naturales, con tal composición química. ¿Cuándo estaríamos hablando de un acto de contaminación? Cuando aquella persona que introduzca un agente contaminante por encima de los límites permitidos por la norma puede afectar el uso que este cuerpo de agua pueda tener. De esta manera, la legitimidad de la protección del medio ambiente o del ambiente, para ser más técnicos, la legitimidad de la protección del ambiente está en la Constitución. ¿Qué se protege? ¿Cuál es el ámbito concreto? ¿Qué es lo que se entiende por ambiente? ¿Cómo se concreta? Está en la normativa de segundo rango, la normativa que crea el derecho ambiental en sentido estricto. ¿Y qué le compete al derecho penal ambiental y al derecho sancionador ambiental? La protección contra las afectaciones leves y medianas al derecho administrativo sancionador y afectaciones graves al derecho penal. Pero como vemos, no existen dos conceptos distintos de derecho penal. El interés de la colectividad y el bien jurídico son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las conductas en el ámbito del derecho ambiental, penal ambiental, no solo sancionan realidades, sino también sancionan generación de peligros, y es precisamente la generación de un peligro, en este caso concreto, en la que se tutela a través del derecho penal. Por eso, la distinción entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal no es una distinción que obedezca a criterios cualitativos, es decir, que protejan cosas distintas, porque en efecto protegen lo mismo, sino se debe a criterios cuantitativos. Protegen lo mismo, pero distintos enfoques. Perdón, no distintos enfoques, discúlpeme. Protegen lo mismo, pero ante distintos niveles de lesividad. Y en este entrañado mundo de lo que significa la normativa ambiental, tenemos que ver otra cosa de forma adicional. Y esa cosa de forma adicional es, ya sabemos que el derecho penal se interesa, al igual que el derecho administrativo sancionador, por la protección del derecho ambiente sano y equilibrado, que es definido por la norma administrativa ambiental. Lo que queremos saber es qué tiene que ver con esto el informe fundamentado. Y lo que debemos decir es bastante. ¿Por qué? Porque si uno lee, por ejemplo, la norma del delito de minería ilegal, aquella que está compuesto por 3 verbos rectores: el que realiza un acto minero no autorizado y genera una alteración o daño al ambiente. Estos 3 factores. Cuando vemos el primer elemento, un acto minero, un acto de exploración, explotación, extracción u otro acto similar. Sobre el u otro acto similar tengo discrepancias, ya en su momento en alguna conferencia estoy seguro que podemos aclararlas, pero con respecto a los 3 elementos. ¿Qué se entiende por estos elementos? Para un operador no especializado es bastante complicado. ¿Por qué? Porque yo lo confieso, como entiendo que varias personas que también, al igual que yo, se dedican a la práctica penal ambiental, me refiero a fiscales, me refiero también a abogados defensores, me refiero también a magistrados, tenemos el mismo problema, que no ha existido una verdadera formación penal ambiental y se está sobre la marcha intentando generar esta cultura ambiental, pero es bastante compleja. ¿Por qué? Porque el penalista está enfocado a ser penalista, pero no está enfocado en la parte previa. Y por eso existe realmente mucha problemática, porque la parte previa es la parte importante, la parte que hace un momento estaba describiendo. Si queremos saber si estamos frente a un acto minero o no, no vamos a acudir a una norma penal que te va a definir qué es un acto minero. La definición de un acto minero y cuáles son los actos mineros que están previstos en esta normativa está en la Ley General de Minería. ¿Quién debe ser la persona que te aclare qué es lo que debe estar? Debe ser aquella persona que tenga un dominio bastante importante de lo que signifique la normativa administrativa en el sector minero. Por esa razón es que existe un déficit
bastante fuerte en formación que hace que el ciudadano esté en una posición, pero que el fiscal o fiscal o juez o defensor estén en la misma posición complicada porque no son las personas especialistas en la normativa administrativa ambiental. Razón por la cual el legislador, específicamente la Ley General del Ambiente, creó la lógica de requerir un informe fundamentado. Para esta segunda parte de nuestra exposición, vamos a valernos de una diapositiva que he preparado con este fin. Listo. El artículo 149 de la Ley General del Ambiente, numeral 1, establece lo siguiente. En las investigaciones penales por los delitos tipificados en el título 13º del libro 2 del Código Penal, es decir, todo lo que es el capítulo de delitos ambientales, será exigencia obligatoria la evacuación de un informe fundamentado por escrito por la autoridad ambiental antes del pronunciamiento del fiscal provincial o fiscal de investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal. El informe será evacuado dentro de un plazo no mayor de 30 días contados desde la recepción del pedido del fiscal de investigación preparatoria o del juez bajo responsabilidad. Dicho informe deberá ser, esta parte es muy importante, es fundamental para la discusión de si es o no es un requisito de procedibilidad. Dicho informe deberá ser merituado por el juez o el fiscal al momento de expedir la resolución o disposición correspondiente. Esta parte es fundamental, fundamental. ¿Por qué crea y por qué existe una norma procesal penal en la Ley General del Ambiente? Porque es un reconocimiento que la normativa administrativa ambiental es compleja. Mi especialidad es el derecho penal ambiental. Yo tengo un dominio bastante amplio de la normativa administrativa ambiental gracias a la formación que he tenido, pero podría decir que pese a la formación que yo tengo, todavía sigo aprendiendo nuevas cosas y voy a seguir aprendiendo muchísimas cosas porque la normativa administrativa ambiental, a diferencia de la penal, es sectorial. Así como tienes normativa administrativa minera, petrolera, de industrias, de cementeras, puedes tener también forestales, de áreas naturales protegidas, inclusive la normativa relacionada a comunidades campesinas. O sea, existe mucha normativa en la materia que regula tantos temas tan complejos y tan distintos entre sí, porque no es lo mismo hablar de la tutela jurídica de un factor ambiental, lo que se refiere a delitos de contaminación ambiental, que hablar de lo que significa la tutela de un recurso natural, que es todo el capítulo de recursos naturales, que es totalmente distinta, porque mientras acá lo que importa es la presencia o no presencia en un acto contaminante que generó un daño al ambiente, acá lo que se desea es la preservación del recurso natural frente a actos de comercialización, frente a actos de depredación, de degradación. Son actos totalmente distintos. Por tanto, la normativa es totalmente distinta. Entonces, sabiendo que la normativa es difusa, es amplia, la Ley General del Ambiente desde un inicio, desde que entró en vigor, reconoció que para los delitos ambientales era necesario contar con un informe fundamentado. Ahora, ¿por qué se daba entonces este informe fundamentado? Porque existía este déficit. ¿Y quién es la persona que más conocimiento tiene con respecto a la normativa administrativa ambiental? La autoridad ambiental. El primer problema que tuvo esta normativa es que cuando se expresa de la autoridad ambiental, no especifica quién era la autoridad ambiental. Y esto generó un gran problema. Un gran problema, ¿por qué? Porque existen muchas autoridades ambientales. Y es más, sobre un mismo tema, por ejemplo, el caso de los humedales, existen distintos tipos de entidades ambientales que pueden tener autoridad. No es lo mismo hablar de un humedal normal, de un humedal que forma parte del sistema Ramsar, no es lo mismo enfocarnos en el recurso natural agua, no es lo mismo enfocarnos en los animales que están en el humedal, o también si nos enfocamos en los recursos forestales que están en el humedal. Son distintas autoridades ambientales que tienen competencias sobre esta materia. Por esa razón, el primer problema que existiera era determinar quién era la autoridad ambiental. Y es por eso, y esta y otras dudas, que se emite el Decreto Supremo 007-2017 MINAM. Decreto Supremo muy importante, porque en este Decreto Supremo, sabiendo lo que significaba para el fiscal ambiental o para el juez ambiental o para el defensor ambiental, el gran problema de determinar cuál era la normativa administrativa aplicable, se les dio la facilidad de que sea la autoridad quien diga cuál es la autoridad administrativa. Naturalmente esto no es, como ustedes lo han visto, clarísimo en la norma, no es vinculante. El fiscal está obligado a pedirla totalmente. También está obligado el juez a merituarla, totalmente, pero merituarla o pedirla no significa que yo estoy vinculado por las conclusiones que pueda tener, pero sí es una gran referencia.
porque si yo quiero ir en contra de lo que hizo un especialista, voy a tener que dar una norma o un razonamiento que pueda ser mucho más amplio o mucho más detallado que el que pueda haber dado el especialista en esta materia. Por esa razón es que en la práctica los informes fundamentados se constituyen en un elemento importante en la investigación ambiental penal porque determinan cuál es la normativa administrativa y si ésta se ha quebrantado o no. Para comenzar. Otro gran punto que también podemos ver en la norma que está a continuación es si es finalmente el informe fundamentado un requisito de procedibilidad o no. Este punto lo hemos tocado en esta parte, en la parte polémica, porque hay un debate bien interesante porque el Decreto Supremo 007-2017 MINAM dice que no es un requisito de procedibilidad. ¿Qué significa que sea un requisito de procedibilidad? Que para el momento de poder formalizar la denuncia o incluso, si uno lo desea en sentido amplio, para el momento de acusar, uno debe contar con un informe fundamentado. Según el Decreto Supremo 007-2017 MINAM, no debe contarse porque no es un requisito de procedibilidad. Y quienes crearon esta norma que por cierto, el Decreto 007-2017 es una norma muy deficiente, desde una perspectiva, tanto lo digo, administrativa ambiental como penal y procesal penal, es una norma muy deficiente. El Decreto Supremo tiene varias deficiencias y la principal deficiencia era que quería rellenar problemas de la realidad a través de la norma. ¿Cuál es el problema de la realidad? En la realidad, como ustedes se pueden haber dado cuenta, si acá tú tienes, no sabes a quién exigirle el informe fundamentado y como tú tienes un plazo, porque la investigación preparatoria no es que sea eterna, como tienes un plazo determinado, un problema importante es determinar quién es la autoridad ambiental y hasta que te tomes el tiempo de determinar quién es la autoridad ambiental, se te pasan 3 o 4 meses. Cuando una es la autoridad ambiental que es competente, la determinabas, porque estamos hablando previamente, antes de que la OEFA tenga la competencia de determinar quién era la autoridad ambiental, tenías el problema de exigirle a esa autoridad ambiental, pues el informe fundamentado. También tenías el otro problema, que la entidad te respondiera en un plazo razonable, porque muchas veces no te lo respondía. Y otro problema que hay en la práctica es quién te la responde. Porque no es lo mismo que te la responda un ingeniero, que te la responda un abogado, porque estamos hablando de un informe normativo. Entonces, esos problemas que en la práctica hacían que nunca se diera el informe fundamentado. ¿Y qué pasaba? Como muchas veces de los, por ejemplo, 100 casos que puede haber ambientales, solo 60 cumplían con el informe fundamentado, 40 que no había, entonces aquella persona que hizo el Decreto Supremo 007-2017 con esa lógica, bueno, como en la práctica los informes fundamentados nunca están llegando, pues quitémosle el carácter, digamos que como la norma no lo dice, el 149.1 no dice que es un requisito de procedibilidad, quitemos. Antes del Decreto Supremo 007-2017, la normativa administrativa expresamente no lo decía, pero se entendía de su lectura que era un requisito de procedibilidad. Dicho sea de paso, mi postura propia es que sí es un requisito. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a merituar el fiscal aquel informe fundamentado que no existe? Porque acá establece un deber de merituación, un deber que está en el último párrafo, como lo estábamos diciendo y por eso les dije que prestáramos mucha atención a esa parte. Dicho informe deberá ser merituado por el fiscal o el juez al momento de expedir la resolución o disposición correspondiente, lo cual implica que ¿cómo voy a merituar aquello que no existe? Y si eso que no existe no le puedo merituar, entonces tengo un déficit. Y ya desde una perspectiva material y no formal, ¿cómo voy a estar seguro acerca del contenido normativo, administrativo, ambiental, si es que el informe fundamentado que debería describirme la obligación ambiental no me llegó? Ese problema, que es muy importante en la práctica, desde una perspectiva, como lo he mostrado, tanto formal, que la norma exige su merituación como material, porque es una garantía para que el pronunciamiento del fiscal o el del juez puedan tener la opinión de aquella persona que tiene más conocimiento sobre la interpretación de la norma, pueda darse, es que desde mi perspectiva, pese a que existe el Decreto Supremo 007-2017, tenemos que hacer una diferencia entre una norma de tercer rango, como es un decreto supremo, y la Ley General del Ambiente, la cual establece que sí es un deber del fiscal y el juez merituarlo. Entonces, si tenemos un conflicto de normas, deberíamos aplicar la norma que tiene un rango mayor, que es la Ley General del Ambiente.
Esta polémica fue tratada en 2 casaciones, muy interesantes ambas. Una casación específicamente tenía la postura, me refiero a la casación de Pasco, tenía una postura distinta en la cual decía, no hacía el análisis sobre el requisito de procedibilidad, simplemente copiaba la parte del decreto supremo, pero no hacía el debate interno sobre si esto debería ser desde una perspectiva formal y material o un requisito de procedibilidad. Y por otro lado estaba la casación de Ica, que sí se abocó al tema y sí lo consideraba un requisito de procedibilidad. Y de una perspectiva mucho más detallada, motivada, establecía por qué sí era un requisito de procedibilidad. ¿Cuál es la casación que desde mi perspectiva puede dar mejores luces? Es esta segunda, porque esta segunda, la casación de Ica, pues fue una casación mucho más amplia, una casación mucho más compleja, que sí se pronunció, porque esta primera casación se pronuncia por varios temas, entre ellos el tema de minería ilegal, y esta solamente sobre el informe fundamentado. Bueno, entonces ya hemos visto cuáles son los primeros problemas y cuáles son las primeras opciones interpretativas que proponemos sobre la base del informe fundamentado. También vemos por qué se exige un informe fundamentado. Como ya hemos dicho, las normas penales ambientales son normas en blanco. O sea, si vamos a hablar de minería ilegal, necesitamos una persona que nos diga cuál es el acto minero. Otra persona que nos diga cuál es el permiso administrativo que pueda regir para que la actividad minera esté autorizada. Y también un informe sobre el daño, que se fundamenta en la complejidad y sobreabundancia de normas administrativas de ordenamiento jurídico, y también puede entenderse como una protección del ciudadano frente a interpretaciones no especializadas de la norma penal. Como se han dado cuenta, todas estas razones son las que se utilizan para exigir un informe fundamentado en la práctica. ¿Qué es lo que se exige en el informe fundamentado? Un paréntesis, antes de pasar a esto. La naturaleza jurídica del informe fundamentado no es, y por eso les decía que esta norma, el Decreto Supremo 007 de 2017, MINAM, tiene varias deficiencias. Una deficiencia que todos nosotros en esta sala podremos advertir, y es absolutamente clara, es que considera a esta prueba una prueba documental. Pero yo le pregunto, ¿no? Un informe fundamentado, o sea, bajo esa lógica, una pericia realizada no es una pericia, es una prueba documental. Porque este informe fundamentado tiene el valor equivalente a una pericia. Entonces, desde mi perspectiva, más forma, naturaleza tiene como prueba pericial que como prueba documental. De ahí que, desde una perspectiva procesal penal, yo considero correcto, para poder sustentar el informe fundamentado y para poder ver sus alcances en un proceso penal, específicamente en un juicio oral, que se llame a aquella persona que emitió el informe fundamentado como perito. Y la Fiscalía podría llamarlo para precisamente que explique por qué razón dio o no un determinado sentido. Ese punto no quería dejar pasarlo, que es también bastante importante. ¿Qué se exige el informe fundamentado? Va a estar en relación a cuáles son los tipos penales que se prevean, porque hay 3 tipos de informes fundamentados. Si es que estamos hablando de informes fundamentados para delitos de contaminación, informes fundamentados para delitos forestales, e informes fundamentados para delitos funcionariales. En este caso vamos a ver un modelo tipo, que es el caso de informes fundamentados, en los cuales se busca determinar una opinión sobre el delito de contaminación ambiental y sobre el artículo 304b. Lo primero que se va a establecer son los antecedentes de los hechos en materia de investigación. Naturalmente, cuando se va a requerir el oficio pidiendo el informe fundamentado, la Fiscalía Ambiental va a tener que dar de forma sucinta cuáles son los hechos objeto de investigación. Por ende, esto no debería estar en el informe fundamentado, pero ya lo está. Lo tendría que ser proporcionado por el Ministerio Público a la persona que va a realizar el informe fundamentado. Lo que sí es importante y es fundamental es la base legal. ¿Por qué? Porque la normativa administrativa ambiental, como su nombre indica, normativa, implica una interpretación de un ordenamiento jurídico en vigor. Por lo tanto, si vamos a hablar de una interpretación de qué es exigible o no es exigible, tiene que estar en la base legal completamente señalada. Una vez, por ejemplo, vi un caso, pues, complejo, ¿no? Una persona que hablaba acerca de la existencia de salud ambiental, y cuando se le pidió cuál era la base normativa de la existencia, o de donde se podía definir qué era salud ambiental, cuáles eran los estándares para entender la salud ambiental, no pudo decirlo, porque no existen. Porque precisamente ese es uno de los conceptos en blanco que todavía no ha sido reglamentado, y es una labor
todavía pendiente de la autoridad administrativa de reglamentar qué es lo que se debe entender por salud ambiental. Y si no existe normativa que reglamenta o establezca qué se debe entender por este concepto, desde mi perspectiva no podríamos exigir algo que ni siquiera la normatividad ha definido. Lo segundo es la competencia de la autoridad. Este tema es más relativo. ¿Por qué? Porque cuando existen dudas sobre a qué autoridad competente acudir. Antes teníamos un problema enorme, ¿no? El problema enorme era, como ustedes lo vieron, decía la autoridad ambiental, ¿ya cuál de las 700 autoridades que puede haber a nivel nacional en lo que significaría en la institucionalidad ambiental es la competente para emitir el informe ambiental? Ahora, si nosotros tenemos dudas de quién va a ser la persona que va a emitir el informe ambiental, nos vamos a la persona que tiene la mayor especialidad en la materia, al organismo especializado en fiscalización ambiental, a la OEFA. Y en la OEFA va a ser específicamente una institución dentro de la OEFA, que es la famosa COFEMA, la que va a determinar quién es el organismo dentro de la institucionalidad ambiental que tiene el deber de emitir el informe fundamentado. Lo segundo, lo cuarto, y que es, sí, también muy importante, es la identificación de obligaciones administrativas fiscalizables de los involucrados en la investigación penal. Esto es importante y no se le da la importancia que realmente debe tener. ¿Qué significa? Aquella persona que elabore un informe fundamental no solo debe decir se ha incumplido tal norma, sino también tiene que haber individualizado quién era el garante por el incumplimiento de la norma. ¿Quién es la persona que está obligada a cumplir la norma? Si es una persona natural o es una persona jurídica. Si es una persona jurídica, su análisis obviamente solo quedará hasta la persona jurídica es la competente, no va a ser un análisis interno a la institución, eso ya le corresponderá al Ministerio Público, pero si existen distintas personas naturales, sí le va a corresponder determinar en los hechos implicados cuál era individualmente la obligación ambiental de esta persona. Después tiene que determinar, naturalmente, cuál era la ley, reglamento, instrumento de gestión ambiental u otras fuentes que pueda aplicarse al caso concreto. Finalmente, tenemos la información sobre las acciones de fiscalización ambiental realizadas por la autoridad que se solicita el informe o reportes presentados a los administrados que se encuentren involucrados en la investigación penal. Esta parte es difusa, totalmente difusa. No dice mucho, pero tiene una gran importancia. Lo que quiso decir la norma, pero no lo dice porque está mal redactada, es que lo que quiere, por ejemplo, es que si se han realizado análisis técnicos, que los análisis técnicos, por ejemplo, muestras de calidad de agua, determinación de informes de si se ha superado o no se ha superado el límite máximo permisible en determinado elemento. Entonces, esos análisis que forman parte de la actividad de fiscalización por parte de la entidad de fiscalización ambiental competente, sean incorporados al informe fundamentado. Esto tiene sus bemoles, porque si son incorporados, vamos a tener un gran problema, porque desde mi perspectiva, quien debe elaborar, como se han dado cuenta, este es un informe de carácter normativo, el informe normativo no tiene conocimiento profundo de la parte técnica. Entonces, yo sugiero, y como se hace en la práctica, es que se den dos informes. Un informe fundamentado, que es estrictamente normativo, y un informe técnico. El informe técnico es, hemos realizado tal y cual pericia. Ese informe técnico es emitido por un profesional especializado en la materia técnica, que es objeto de informe, y él va a emitir este informe técnico. Ese informe técnico debería ser incluido en el informe fundamentado. ¿Por qué? Porque quien desde mi perspectiva, por como ustedes se han podido dar cuenta, está diseñado el sistema, debería ser un abogado quien emite el informe fundamentado, un abogado con alta especialidad en la materia de fiscalización. Pero también este abogado debe tener esto. Un punto importante, después finalmente están como en todo tipo de informe las conclusiones. Un punto importante sobre esto es que no es un máximo, no es un contenido que esto es lo que deba tener todo informe fundamentado. Por el contrario, esto es lo que mínimamente debe tener un informe fundamentado. Naturalmente es posible, desde mi perspectiva, por eso incorporar el informe técnico al informe fundamentado, porque no existe un mínimo. No existe un máximo, sino este es solamente un mínimo de lo que se es exigible para que el informe pueda ser bien realizado. Después sigue esa misma lógica, como ustedes lo pueden ver, en el caso de delitos contra recursos naturales y finalmente en el caso de delitos funcionariales.
en los cuales la situación, el 314A, el 314C del Código Penal, establece cuáles son los distintos elementos. Básicamente, esa es la estructura que tienen los informes fundamentados. ¿Qué debería exigirse? Como lo dije hace un momento, la precisión clara de la norma administrativa presuntamente vulnerada. ¿Por qué? Porque en la práctica muchas veces, y el problema es nuevamente lo que yo les estaba diciendo, que el informe sea elaborado, debe ser elaborado por una persona que tenga específicamente la característica de ser un especialista en derecho, en la materia que es objeto de fiscalización. ¿Por qué? Porque existen ingenieros con un vasto conocimiento, contadores con un vasto conocimiento de la normativa, pero definitivamente quien tiene el mayor conocimiento de la normativa administrativa es la persona que ha sido formada para esto. Y esta persona es el especialista, abogado especialista en derecho ambiental en la submateria que es objeto de fiscalización. ¿Y cuál es el problema cuando no se tiene a este tipo de personal para la emisión del informe fundamentado? Que quien te emite el informe fundamentado no cumple con los requisitos antes establecidos y sobre todo el primer punto, que no precisa de forma clara cuál es la norma que se ha vulnerado. Y si no precisa de forma clara cuál es la norma vulnerada, ¿cómo va a servir este informe para un fiscal, para un juez o para la defensa? Ahí donde no se diga cuál es la obligación y cuál es la base legal de esa obligación. Razón por la cual, desde mi perspectiva nuevamente, considero que debe ser exigida la presencia de un personal legal en esta materia. La remisión del informe fundamentado, luego emitida la pericia ambiental, es justamente una sugerencia desde mi perspectiva importante, porque el informe fundamentado simplemente es una interpretación normativa. Pero si ya tenemos una pericia ambiental y esta pericia es interpretada por un técnico, podría ser, desde mi perspectiva, incorporada al informe, y desde esa lógica el informe podría ser mucho más contundente, porque tendría la base legal y el fundamento científico. Un punto que en la práctica lo he oído bastante es que el Ministerio Público muchas veces solicita que se haga, igual que la Procuraduría, el cálculo de daños. Pero como se han dado cuenta, no es posible hacer el cálculo de daños o la reparación civil a través del informe fundamentado porque es un análisis normativo sobre las obligaciones que tiene el administrado en un caso concreto. No hay una pericia para determinar cuál es el daño ambiental y cuál es la cuantificación del daño. Por esa razón, desde mi perspectiva, en este informe no debería ser exigido. Podría ser un complemento, naturalmente, pero no es exigido, por lo menos con los requisitos mínimos que te exige la normativa para poder emitirlo. No se puede llegar al resultado de señalar o establecer un daño ambiental. ¿A quién exigir el informe fundamentado? La regla general, como lo estábamos señalando, es a la EFA de la actividad. Y para la EFA también, y en el caso de desconocimiento, para contaminación y recursos naturales, a la OEFA, y al MINAM en el caso del 314B, que es la responsabilidad funcionaria. Temas polémicos, ya lo hemos tratado el primer tema. ¿Qué deberes emanan del 141A de la Ley General del Ambiente? Lo que estaba señalando hace un momento, el deber de emitir el informe, el deber de valorar el informe emitido, lo que no implica seguir sus conclusiones. Esto es importante, porque es posible que el informe, el juez o el fiscal discrepen del informe. Como es natural, una persona puede discrepar porque puede tener una opinión jurídica distinta, pero ahí donde yo discrepo del informe, también tengo el deber de establecer cuáles son las razones de la discrepancia y cuáles son la base legal que ampara mi discrepancia. No simplemente decir, lo dejo de actuar. Punto muy importante es que el fiscal y el juez ambiental, una vez emitido el informe fundamentado, están en la obligación de emitir un pronunciamiento sobre esta materia. No de estar de acuerdo, porque ojo, ellos pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que se ha emitido en la materia, pero están obligados a pronunciarse sobre por qué las conclusiones que son emitidas en el informe fundamentado, es decir, por qué la existencia o inexistencia de una determinada norma o un determinado deber ambiental se dan en el caso concreto. Y finalmente está el tema de la necesidad de incluir una pericia ambiental, que es el que he hecho referencia en esta alocución. Bueno, doctores, como ustedes se han dado cuenta, existen muchos temas. Lamentablemente una hora es muy corta para poder hablar acerca de un tema tan delicado y tan importante. Para mí me gustaría poder seguir hablando más de este tema. Sin embargo, ya el tiempo es corto para poder seguir. Estoy muy agradecido con la Cátedra de los Jueves, porque desde el año 2016, que yo recuerdo mucho la generosa invitación por intermedio de los doctores Ramiro Salinas y Oscar Sabanay, que pude dar una primera conferencia en la Cátedra de los Jueves ya hace más de 7 años,
Realmente fue para mí un placer y ahora estar nuevamente con ustedes en esta ocasión es no otra ocasión para estar totalmente agradecido con un público siempre tan exigente y tan diverso. Gracias, quedo atento a sus palabras. Muchas gracias a nuestro distinguido expositor el día de hoy, el máster Daniel Guamán Castelares, con el tema El informe fundamentado en materia penal ambiental, naturaleza, alcances y problemas prácticos. Nuestros seguidores están atentos a conocer cuál es la palabra clave de nuestra sesión 275, por favor. Como no podía ser de otra manera, y rindiéndole homenaje al objeto de esta conferencia, la palabra clave es informe. Informe. Muy bien, la palabra clave de nuestra sesión 275 es informe. Se activará un enlace en los siguientes minutos para que ustedes puedan registrar esa palabra y este enlace permanecerá activo por espacio de 5 a 7 minutos si puedan hacerlo. Queremos agradecerle a el máster Daniel Guamán Castelares, como él ha recordado, su primera participación en nuestra cátedra de los jueves fue en el 2016. Hoy nos encontramos en nuestra 8ª temporada y muy agradecido que vuelva a colaborar con nosotros. Y estamos seguros que lo vamos a tener más adelante otra vez en la cátedra de los jueves. Ha sido usted muy amable, esperamos tenerlo más adelante. Anunciar que en la sesión 276 de la próxima semana estará con nosotros el juez superior de nuestra corte, Johnny Hans Contreras Cuscano, para tratar el tema ética e integridad en la administración de justicia. Nos encontramos entonces en una semana. El enlace permanecerá activo para que ustedes puedan registrar la palabra clave de esta sesión, que en este caso es informe. Con todos y todas, muy buenas tardes. Nos estamos viendo. Gracias.